Crecí en un parque de trailers llamado Shady Pines, aunque el nombre era una mentira. No había ni un pino a la vista, solo lotes de grava, porches desvencijados y una cerca de alambre que crujía cuando el viento soplaba fuerte. Los pinos reales estaban al otro lado de la carretera, una pared de árboles oscuros que se extendía por kilómetros en las afueras del pueblo. Todos lo llamaban Los Pinos, como si fuera una sola cosa, no un bosque. Y nadie entraba allí. Ni los niños, ni los cazadores, ni siquiera la policía cuando perseguía a alguien. Era un lugar prohibido. No me refiero a un letrero o una ley. Nada de eso. Era una regla que sentías en el estómago. La forma en que la gente bajaba la voz al mencionar Los Pinos, o cómo cruzaban la calle para no pasar demasiado cerca. Mi madre solía fumar en el porche, mirando los árboles como si le debieran algo, pero si yo preguntaba sobre ellos, me gritaba: "No entres allí, Josh. ¿Me oyes?". Luego encendía otro cigarrillo, con las manos temblorosas, y ahí terminaba la conversación. Cuando tenía 9 años, le pregunté a mi vecino, el señor Hargrove, por qué nadie entraba. Era un viejo que vivía solo en un tráiler con ventanas pegadas con cinta adhesiva y siempre olía a cerveza y aceite de motor. Estaba arreglando su cortadora de césped cuando le pregunté, y se detuvo, se limpió las manos en los jeans y me miró como si hubiera insultado a su madre. "No se entra en Los Pinos", dijo. "A menos que quieras salir cambiado". Luego volvió a su cortadora, y supe que no debía insistir. Shady Pines no era gran cosa, pero era mi hogar. Unas 2 docenas de trailers, un cobertizo de lavandería que siempre olía a humedad y un parque infantil con un tobogán tan oxidado que te cortaba si no tenías cuidado. Estábamos en las afueras de un pueblo pequeño en Ohio, el tipo de lugar donde la noticia más importante era la apertura de un nuevo Dollar General. Todos se conocían, y todos sabían que Los Pinos estaban allí, esperando al otro lado de la carretera. Podías verlos desde cualquier parte del parque, erguidos sobre la cerca, sus sombras alargándose al atardecer, como dedos que intentaban alcanzarnos. Ahora tengo 24 años, vivo en otro estado, pero escribo esto porque necesito sacarlo. Necesito que alguien sepa lo que pasó cuando tenía 15 años, cuando mis amigos y yo ignoramos la regla. Han pasado años, y todavía no duermo bien. Todavía escucho cosas que no debería. Éramos 3 en aquel entonces. Yo, Kyle y Dylan. Éramos inseparables, el tipo de amigos que faltaban a la escuela para fumar cigarrillos robados detrás del cobertizo de lavandería o colarse en el cine para ver la misma película 2 veces. Kyle era audaz, siempre usaba sudaderas demasiado grandes de su hermano, y su risa era tan fuerte que asustaba a los pájaros. Dylan era más callado, flaco como un palo, siempre jugueteando con una navaja que juraba saber usar. Yo solo era Josh, el niño que sobreanalizaba todo, el que se quedaba despierto preguntándose por qué los pinos parecían vivos. A veces hablábamos de Los Pinos, tarde en la noche cuando estábamos aburridos, tumbados en el parque infantil con una linterna y una bolsa de caramelos ácidos. Nunca de día, nunca cerca de adultos, solo en esa burbuja segura de oscuridad donde las ideas tontas parecen secretos. Kyle decía cosas como: "Apuesto a que solo son un montón de árboles", pero sus ojos se dirigían a la carretera, como si no lo creyera. Dylan tallaba sus iniciales en el tobogán y murmuraba: "La gente entra. Simplemente no vuelve igual". Yo me quedaba callado, con el estómago revuelto, porque siempre lo había sentido. Los pinos no estaban vacíos. Había algo allí, observando. Fue idea de Kyle entrar. Era agosto, hacía un calor infernal, la clase de noche en que el aire se pega a la piel. Estábamos al borde del parque, tirando piedras a una señal de stop, cuando ella golpeó la cerca y dijo: "Estoy harta de este lugar. Vamos a ver qué tiene de aterrador Los Pinos". Dylan se quedó paralizado, con la navaja a medio abrir. "¿En serio?". Ella sonrió, pero no era su sonrisa habitual, demasiado afilada, como desafiándonos a que la llamáramos mentirosa. "¿Qué, tienes miedo?". Quería decir que no. Quería reírme y seguir tirando piedras. Pero no lo hice. Ninguno lo hizo. Era como si Los Pinos la hubieran escuchado, como si estuvieran esperando a que nos equivocáramos. "Mañana", dije, antes de poder detenerme. "Al amanecer. Hay menos posibilidades de que nos vean". Kyle asintió. Dylan cerró su navaja. Y eso fue todo. Habíamos cruzado una línea que no entendíamos. Nos encontramos a las 5 a.m., el cielo gris y pesado, como conteniendo la respiración. El parque estaba en silencio, sin ladridos de perros ni televisores sonando a través de paredes delgadas. Solo nosotros, de pie junto a la cerca, mirando la carretera.
Kyle llevaba una mochila con agua y una barra de granola. Dylan tenía su navaja y una linterna que había robado de la caja de herramientas de su padre. Yo había agarrado un martillo de nuestro cobertizo, pesado y frío en mi mano, aunque no sabía por qué. Se sentía bien, como si necesitara algo a lo que aferrarme. La carretera estaba vacía, solo asfalto agrietado y líneas descoloridas. Al otro lado, los pinos esperaban, oscuros, densos, los árboles tan apretados que no podías ver más que unos pocos metros adentro. De cerca, se veían mal. No los árboles en sí, sino la forma en que estaban plantados, demasiado rectos, demasiado quietos, como si alguien los hubiera colocado así. Él olía acre, no a pino sino a metal, como una moneda dejada bajo la lluvia. Subimos por la zanja del otro lado, con las zapatillas resbalando en el barro. Kyle fue primero, abriéndose paso entre la maleza, con la sudadera enganchada en las ramas. Dylan la siguió, murmurando entre dientes. Yo fui el último, con el martillo pesando en mi brazo y el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los dientes. Dentro, los pinos estaban en silencio. No había pájaros, ni viento, solo el crujido de nuestros pasos sobre agujas de pino que no sonaban como deberían. Los árboles se cerraron rápidamente, bloqueando la carretera detrás de nosotros. Hacía más frío del que debería hacer, el tipo de frío que se filtra en los huesos. Mi aliento se empañaba, aunque era agosto. Al principio no hablamos, solo caminamos, más adentro de lo que pretendíamos. El camino no estaba claro, pero había una atracción, como si el suelo mismo nos guiara. Seguía mirando hacia atrás, tratando de ver la carretera, pero había desaparecido. Solo árboles, interminables e idénticos, como si estuviéramos caminando en círculos sin girar. Chicos, susurró Dylan, tal vez 20 minutos después. Se había detenido, con la linterna temblando. ¿Escuchan eso? Al principio no lo oí. Luego sí, un zumbido bajo, no fuerte pero constante, como el ruido de un refrigerador en otra habitación. No venía de una dirección, estaba en todas partes, vibrando bajo nuestros pies. Kyle inclinó la cabeza, frunciendo el ceño. Es solo el viento, dijo, pero su voz sonaba tensa. No hay viento, dije. Y no lo había. Los árboles no se movían. Seguimos caminando, porque detenernos parecía peor. El zumbido se hizo más fuerte, no en volumen sino en peso, como si presionara mi cráneo. Empecé a notar cosas. Arañazos en los árboles, superficiales pero deliberados, como si alguien hubiera arrastrado una uña por la corteza. No eran aleatorios. Formaban líneas, demasiado rectas para ser naturales, que se adentraban más en el bosque. Luego encontramos el claro. Fue repentino, como si los árboles simplemente se rindieran. Un círculo amplio de tierra desnuda, de unos 9 metros de diámetro, sin pasto, sin agujas de pino, sin nada que creciera. Solo tierra, compacta y más lisa de lo que debería ser. En el centro había un montón de piedras, apiladas con la precisión de un mojón, de aproximadamente medio metro de altura. No eran de la zona, demasiado blancas, demasiado pulidas, como si las hubieran sacado de un río desconocido. Kyle dejó caer su mochila, mirando fijamente. ¿Qué es eso? Dylan no respondió. Estaba mirando el suelo, pálido. Seguí su mirada y los vi. Huellas. No eran nuestras. Pies descalzos, pequeños, marcados profundamente en la tierra, dando vueltas alrededor de las piedras. Se superponían, docenas de ellas, como si alguien hubiera estado caminando allí durante horas, tal vez días. ¿Niños? Dije, pero no lo creía. Las huellas eran demasiado perfectas, sin manchas, sin rozaduras. Como si hubieran sido estampadas, no caminadas. Kyle se acercó al montón de piedras, con sus zapatillas silenciosas sobre la tierra. Está caliente, dijo, pasando la mano sobre las piedras. Pruébalo. No quería hacerlo, pero lo hice. Tenía razón, el aire sobre las piedras estaba caliente, como un radiador, aunque las piedras parecían frías. El zumbido era más fuerte aquí, lo suficiente como para hacer que mis oídos zumbaran. Retiré la mano, con los dedos hormigueando. Deberíamos irnos, dijo Dylan, con voz débil. Asentí, con la boca seca. Kyle no se movió al principio, todavía mirando las piedras, con la mano suspendida sobre ellas como si estuviera en trance. Kyle, vamos, dije, más brusco de lo que pretendía. Ella parpadeó, sacudió la cabeza y retrocedió, recogiendo su mochila del suelo. El zumbido era más fuerte ahora, un latido en mis huesos que hacía que me dolieran los dientes. Apreté el martillo con más fuerza, su peso inútil contra lo que fuera esto.
Nos dimos la vuelta para irnos, siguiendo nuestros pasos, pero el claro se sentía diferente. Los árboles alrededor parecían más cerca, sus ramas enredadas de formas que no recordaba. Los arañazos en la corteza eran más profundos, más frescos, como si los hubieran tallado mientras estábamos allí. Dylan encendió su linterna, aunque la luz gris que filtraba el dosel era suficiente para ver. El haz temblaba en el suelo, iluminando más huellas, nuevas, que se acercaban a donde habíamos estado parados. «Josh», susurró, agarrándome del brazo. «Son frescas». No quería mirar, pero lo hice. Tenía razón. La tierra estaba blanda, alterada, como si alguien o algo hubiera estado allí segundos antes. Mi estómago se retorció. «Sigamos avanzando», dije, tratando de sonar calmado. «Encontraremos la carretera». Caminamos más rápido, casi trotando, con el zumbido persiguiéndonos. El camino que habíamos tomado había desaparecido, tragado por maleza que no estaba allí antes. Las ramas se enganchaban en mi ropa, en mi pelo, como si los pinos intentaran retenerme. Kyle iba adelante, abriéndose paso, murmurando: «Esto no está bien, entre dientes». Dylan estaba detrás de mí, respirando con dificultad, el haz de la linterna moviéndose salvajemente. Fue entonces cuando lo vi. Una figura, justo más allá de los árboles a nuestra izquierda. No se movía, solo estaba allí, medio escondida en las sombras. Era pequeña, del tamaño de un niño, quizás, pero incorrecta. Su cabeza estaba inclinada demasiado, como si su cuello no funcionara bien. Sus brazos colgaban flojos, con los dedos rozando el suelo, más largos de lo que deberían ser. No podía ver su rostro, pero sentí que nos miraba. Me quedé paralizado. Dylan chocó conmigo, maldiciendo en voz baja. «¿Qué?», empezó, y luego también lo vio. La linterna se le cayó, golpeando el suelo, la luz girando sobre la tierra. Kyle se dio la vuelta. «¿Qué pasa?», susurró, y luego siguió nuestra mirada. Sus ojos se abrieron, y se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. La figura no se movió. No parpadeó. Solo estaba allí, con la cabeza ladeada, como estudiándonos. El zumbido aumentó, tan fuerte que sentí que mi cráneo se partía. Mi visión se nubló, y por un segundo creí ver su rostro. Pálido, sin ojos, con una boca demasiado estirada, como si intentara gritar sin sonido. «Corran», logré decir. Salimos corriendo. Sin plan, sin dirección, solo pánico ciego. Los pinos parecían luchar contra nosotros, con raíces que nos hacían tropezar y ramas que arañaban nuestras caras. Escuché a Dylan gritar, un grito agudo que se cortó de golpe. Me di la vuelta, con el corazón acelerado, y lo vi en el suelo, forcejeando por levantarse, con el tobillo atrapado en una maraña de enredaderas que parecían demasiado apretadas, demasiado deliberadas. «Ayúdenme», gritó, tirando de su pierna. Kyle ya estaba allí, tirando de las enredaderas, con su navaja cortándolas. Dejé caer el martillo y agarré su brazo, tirando con fuerza. Las enredaderas se rompieron, pero dejaron cicatrices, rojas y crudas, como quemaduras alrededor de su tobillo. No nos detuvimos a pensar. Corrimos de nuevo, Dylan cojeando, Kyle arrastrándolo a medias. La figura había desaparecido cuando miré hacia atrás, pero el zumbido estaba en todas partes, dentro de mí ahora, como si fuera parte de mi pulso. Seguí viendo cosas, destellos de movimiento en el rabillo del ojo, sombras que no coincidían con los árboles. Más figuras, tal vez, o quizás mi mente rompiéndose bajo el peso de todo. No sé cuánto tiempo corrimos. ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo no funcionaba bien allí. Los árboles finalmente se aclararon, y vi el asfalto, la carretera, brillando bajo un amanecer débil. Salimos tambaleándonos, cayendo en la zanja, jadeando, cubiertos de arañazos y tierra. Los pinos se alzaban detrás de nosotros, en silencio otra vez, como si nada hubiera pasado. No hablamos. No entonces. Kyle temblaba, abrazando sus rodillas. Dylan miraba su tobillo, las cicatrices todavía rojas, aunque las enredaderas habían desaparecido. Seguí esperando que algo nos siguiera, que nos arrastrara de vuelta, pero la carretera seguía vacía. Llegamos a casa antes de que alguien notara que faltábamos. Mi madre estaba dormida en el sofá, con la televisión emitiendo estática. Me duché, frotándome hasta que la piel me ardía, pero no pude eliminar el zumbido. Era más silencioso ahora, pero seguía allí, un zumbido leve en mi cabeza que no me ha abandonado desde entonces. Intentamos actuar con normalidad después. La escuela, el parque infantil, robando cervezas de la nevera del padre de Dylan. Pero no era lo mismo.
Kaylee dejó de reír, empezó a asustarse con las sombras. A veces se despertaba gritando, diciendo que veía a esa cosa, su rostro, su boca, parada en su ventana. Dylan se volvió agresivo, buscando peleas, las cicatrices de su tobillo nunca desaparecieron. Tallaba esos mismos arañazos que vimos en los árboles en su escritorio, en su brazo, en cualquier cosa, como si no pudiera detenerse. Yo no duermo mucho. Cuando lo hago, sueño con los pinos. No con los árboles, sino con esa figura, parada sobre mí, su cabeza inclinándose más cada vez, como si intentara verme por dentro. A veces me despierto con tierra bajo las uñas, como si hubiera estado cavando, aunque mi habitación está limpia. El mes pasado, Dylan desapareció. Sin nota, sin rastro. Su madre cree que se escapó, pero yo sé la verdad. Fui a los pinos al amanecer, solo, y encontré su navaja en la zanja, con la hoja rota. Kaylee ya no me habla, se mudó, vive con su tía ahora. No la culpo. Escribo esto porque anoche vi algo. Iba manejando a casa, tarde, y mis faros lo iluminaron, solo por un segundo, al borde de la carretera donde comienzan los pinos. Esa misma figura, pequeña y deforme, con la cabeza inclinada, los dedos arrastrándose por la tierra. No me persiguió. No necesitaba hacerlo. El zumbido es más fuerte ahora, y sigo encontrando arañazos en mi puerta, superficiales pero rectos, como los de esos árboles. No sé qué quiere, pero sé que no ha terminado. Si estás en Hoyo, cerca de un lugar llamado Shady Pines, hazte un favor. No entres en los pinos. Porque una vez que entras, no sales bien.